Vamos continuando. Me imagino que ya están presentes los grupos expositores de los estudiantes, ¿no? El grupo especial con la agonía de Razú. También vamos a tener la presentación de los expositores de la Presa San Marcos con la obra Calima. Bien, como lo vuelvo a repetir, uno de los objetivos principales del colegio es desarrollar estas habilidades, ¿no?, culturales, no solamente los conocimientos, sino también el desarrollo de los valores, ¿no? Practicar este tipo de certamen en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de dirigirse al público, de poderse expresar. En la mañana hemos tenido expositores del nivel primario, ¿no? Dos grupos muy buenos en la mañana, ¿no? Y ahora les toca secundaria. El día de ayer también se han hecho exposiciones de los diferentes grupos. Y no solamente acá en la sala 6, sino también en las demás salas donde seguramente que algunos de ustedes han estado presentes, ¿no? Ya estamos casi ya por finalizar este segundo día, ¿no?, de la Feria del Libro Arguediano. Solamente para recalcar, estos 2 días ha sido la asistencia de los estudiantes, su participación en los diferentes eventos y sobre todo los estudiantes de la Presa San Marcos. Ellos han sido distribuidos en las diferentes salas, cada uno ha tenido una función, dándole la oportunidad que vivan, ¿no?, presencialmente el desarrollo, la organización de un evento cultural, la cual es, ¿no?, estas exposiciones. Ellos ya han tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar organizando los grupos que van a organizar, dando la bienvenida a los expositores, a las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se están formando de una forma integral, en la forma social también, ¿no? Y, bueno, pues, todos los chicos están respondiendo a la altura de buenos estudiantes del Colegio Lalito José María Arguedas. Bien, sin más preámbulos, voy a dar pase entonces al grupo especial. Ustedes saben que aquí hay 3 grupos especiales: el grupo, Círculo y la Presa San Marcos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad le toca la participación del grupo con la obra La Agonía de Razú. Buenas tardes. En esta oportunidad, mi equipo y yo, conformado por Bordoy Andrade Lady, Auqui Redis Jorge y Jerikis Peluciana, y quien les habla, Ángel Velázquez Valerio, expondrá sobre el análisis literario de la obra La Agonía de Razú. Bien, empezaré con la biografía. José María Arguedas nació el 18 de enero del año 1911 en Andahuaylas. Sus padres fueron Víctor Manuel Arguedas Arellano y Victoria Altamirano Navarro. Es un escritor revolucionario en el siglo XX en la literatura indigenista. A la edad de 3 años perdió a su madre, un hecho que marcó su vida, pues fue criado por su madrastra y su hermanastro, quienes abusaron de él. En 1931, con su hermano Aristides, se encontró con su padre y él ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él fue galardonado con los premios Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, en el año 1968, un año antes de fallecer tras el motivo de suicidio, en Lima en el año 1969. Le pase a mi compañera Bordo. Buenas tardes con todos, soy la alumna Lady Bordoy Andrade y voy a hablarles sobre las obras literarias de José María Arguedas. En este caso escogí 2 novelas y 2 cuentos. Voy a hablarles ahora de las novelas. Jaguar Fiesta, publicada en el año 1941, narra los contrastes que animan a un pequeño pueblo de los Andes peruanos cuando las autoridades de Lima prohíben la tradicional corrida local, celebrada por motivo nacional, en donde los habitantes del pueblo se enfrentan por las calles con el toro más salvaje, el misitu. El gobierno central pide que aquello sea menos feroz y menos peligroso, civil tipo español, llevada a cabo por toreros profesionales en una arena rodeada de tribunas. Los ríos profundos, publicada en el año 1958, describe el proceso de madurez de Ernesto,
un muchacho solitario que ha de escoger una vía personal entre los elementos enfrentados que componen su cultura mestiza. Los elementos de índole mágica y religiosa guían al personaje a través de un espacio dividido entre la pureza regeneradora de la naturaleza andina y la pervertida promiscuidad del internado del colegio de Abancay. La iniciación da su fin cuando Ernesto vincula su pensamiento espiritual del mundo con un pensamiento político y social. Ahora vamos con los cuentos. Warma Koyai, publicada en el año 1933, cuenta la historia de un niño mestizo llamado Ernesto, el cual está enamorado de una india llamada Justina. Cierto día el Kutu le cuenta a Ernesto que su amo, don Froilán, ha abusado de su adorada Justina. Ernesto le pide al Kutu que asesine al ofensor, pero este se niega por ser un indio. Esto genera que Ernesto sienta un repudio hacia el Kutu y lo califique como cobarde. Hasta que un día el Kutu, harto de humillaciones, decide irse dejando solo a Justina. Al final, Ernesto es llevado a otro lugar, donde ya de adulto recuerda y con mucha melancolía a su Warma Koyai, es decir, a su amor de niño. Agua, publicada en el año 1935, el cuento Agua nos habla de los comuneros de San Juan que se ven enfrentados al hacendado y a sus allegados, porque estos tienen la tenencia del agua en desmedro a ellos. El poder del hacendado se ve patente cuando a fuerza de violencia impide que los comuneros gocen del agua para sus sembríos y para su subsistencia. Gracias. Ahora le doy paso a mi compañero. Buenas tardes con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre la estructura externa de la agonía de Rasoñiti. El género literario de esta obra es el género narrativo. La especie literaria es el cuento, publicada en el año 1962. Se basa en un ambiente de una aldea en los Andes peruanos, y los críticos la consideran como la mejor creación literaria del indigenismo literario en general. Corriente literaria, como ya mencioné, es el indigenismo literario, cuya corriente literaria se inició a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Se resaltó al escritor peruano José María Arguedas, que en sus obras no resalta la confrontación de los indígenas, sino más bien pretende mostrar la realidad que sufrían estos, que no tenían variación étnica ni lingüística. Así, Arguedas fue el medio de diálogo entre los indígenas y sus explotadores, en el marco de la interculturalidad como proyecto. Características: se centraba en la defensa y visualización de los indígenas despreciados e ignorados por la sociedad. Es un relato de forma autobiográfica que une elementos antropológicos y literarios para así narrar la vida de un indígena. En los textos aparece la magia, el misterio y todo lo referente a la mitología andina. Contexto sociopolítico. Los años 20 en el Perú estuvieron marcados por las contradicciones en los sectores oligárquicos, encarnados en el gobierno de Augusto Bernardo Lejía. Los campesinos por un lado, los sectores gamonalistas y terratenientes, y los campesinos con la nueva oligarquía. Todo esto se traducía en la explotación de la masa campesina y el empobrecimiento de un cierto sector de las clases dominantes y tradicionales del campo. Bueno, muchas gracias. Y ahora le doy el pase a mi compañera. No, a mi compañero, perdón. Bien, la estructura interna. Los personajes principales son Rasoñiti, quien es el danza que baila la danza de las tijeras. También está su familia, conformada por su esposa y sus dos hijas. Ambas personas son mostradas en la obra como personas tímidas y asintientes. También están los personajes secundarios, como lo son Guamani, quien es el espíritu de la montaña en forma de cóndor. Está también Lurucha y Don Pascual. Ellos forman dúo en la obra. Son arpista y violinista respectivamente. Y por último, Atuk Saiku, quien es el discípulo joven de Rasoñiti.
Está el narrador, el cual es omnisciente en tercera persona al inicio de la obra, pero con el transcurso de esta se vuelve en protagonista en primera persona. Está el tema principal. El tema principal en la obra es la lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. Rasuniti es el danza que baila la danza de las tijeras y con el tiempo va perdiendo estabilidad y movimiento. Al fallecer, Atok Saiku, quien es su discípulo, toma su lugar como su sucesor, bailando alrededor de él. El tema secundario en la obra es la música, el baile, como lo es la danza de las tijeras, y la cultura andina, quien es mostrada y la obra se enfoca en esta. El tiempo y el ambiente en la obra. La obra empieza antes del centro del sol, antes de que el sol esté en el centro del cielo, o sea, antes del mediodía, y transcurre después del mediodía. La obra empieza en casa de Rasuniti, quien es un lugar muy amplio para un indígena. Está dividido en pequeñas zonas llamadas tabiques que conforman la troje o el granero dentro del lugar. Luego, al danzar, es que él se encuentra fuera de su lugar, o sea, en el pueblo. Le pase a mi compañera Feli. Buenas tardes, en esta oportunidad les hablaré sobre el resumen de la agonía de Rasuniti. Bueno, todo comienza Rasuniti contando con su esposa y 2 hijas. Rasuniti era un danzante de tijeras que nos quería demostrar lo mejor de la danza. Por otra parte tenemos al personaje el Guamani, que era el cóndor, el cual representaba la muerte. Rasuniti era politeísta. ¿A qué se refiere esto? Que creía en varios dioses. Teníamos al Pachamama y al dios Inti, donde Guamani también vivía en los Andes, que eran las montañas. Bueno, comenzamos cuando Rasuniti está en su lecho de muerte. Para este entonces, ya en la mañana, el Guamani le había rondado la cabeza a Rasuniti. ¿Qué significaba esto? Como bien dije, el Guamani era la muerte. Él en su lecho de muerte, antes de agonizar, se pone su traje de tijeras y llama a Don Pascual y a Lurucha. Lurucha era el arpista y Don Pascual el violinista. Y les dije que toque los mejores ritmos. Para ese entonces ya viene demasiada gente a poder verle, donde él quería demostrar que la cultura andina estaba viva, donde empezó a hacer todo tipo de bailes y todo tipo de acrobacias. Él quería demostrar a la gente que por más que muera, él quería seguir, transfiriendo lo mejor de la danza en ellos. Él cuando agoniza, para culminar esto, él cuando agoniza, él transfiere el Guamani a su discípulo, quien era el Atok Saiku, donde empiezan a cantar ya con otros tipos de ritmos. Gracias. Comenzamos con las citas textuales. Tenemos una que dice: ha pasado, está entrando aquí. Ahí está, sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación. Caminaban unas moscas negras. Tardará una chiririnca que viene un poco de antes de la muerte. Cuando llegue aquí no vamos a oírla, aunque sube con toda su fuerza, porque voy a estar bailando. ¿Qué significa esto? Como bien dije, las moscas negras, como todos saben, significa la chiririnca. La chiririnca es un tipo de mosca que representa que alguien va a morir o murió. Cuando él se refiere que por más que zumbe con toda su fuerza no vamos a poder oírla, él da a significar que su danza es lo más importante y por más que la muerte venga a hostigarlo, él va a seguir con su danza que aprecia demasiado. Bueno, muchas gracias por el pase y ahora les doy mi cita textual. Esposo, ¿te despides?, preguntó la mujer respetuosamente desde el umbral. Las 2 hijas lo contemplaron temblorosas. El corazón avisa, mujer, llamen a Lurucha y a Don Pascual, que vayan ellas. Bueno, en esta parte de la obra, la esposa de Rasuniti, al ver a su esposo bailar tan temprano con su traje y sus tijeras en el monte,
insinúa que el guamani, que es el cóndor, está dentro de todo su cuerpo. El esposo confirma esto y manda a sus dos hijas a llamar a Lurucha, quien es el arpista, y a don Pascual, quien es el violinista. A continuación les diré mi cita textual. ¿Oye el galope del caballo del patrón? Sí, oye, contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajísima. Sí, oye, también lo que las patas de ese caballo han matado, la porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro Dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no. Sin el caballo, él es solo excremento de borrego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el danzac hace referencia a la relación patronos indígenas, pero a la vez hay una mención importante desde la época de la conquista. Es bien sabido que los conquistadores españoles llegaron al Perú a caballo. El caballo es el símbolo que acompañó al opresor. La referencia a que sin el caballo él es solo excremento de borrego quiere decir que sin el poder el patrón no es nada. El arpista cambió la danza al tono de Huactay, la lucha. Razuniti hizo sonar más alto las tijeras. Las elevó en dirección del rayo del sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio, pero con el rostro más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. Bien, acá los personajes, Lurucha y Razuniti, van al mismo tiempo, pues Lurucha cambia el tono de la música y Razuniti va cambiando su danza. Razuniti pierde estabilidad y movimiento durante la danza de las tijeras, y en este fragmento se nos indica que Razuniti alza más alto las tijeras, señalando perseverancia de parte del personaje. Yeah. Conclusiones. Si bien sabemos, la unidad de Razuniti cumple con el formato que se fue llevado a lo largo de los años, como lo es el indigenismo. José María Arguedas fue una pieza clave en el siglo XX. ¿Qué quiere decir? Que fue una figura importante en nuestro país. Si bien sabemos, las obras de Arguedas reflejaban lo que pasaba en nuestro Perú, basándose en los acontecimientos de nuestro país para poder así describir sus obras. El cuento de la unidad de Razuniti nos habla de la cultura andina, la idiosincrasia de la danza, que bien sabemos es su forma de pensar, de ver, y respeta la muerte como un don y tiene una identidad cultural que es respetar lo nuestro. Las obras de Arguedas cuentan con una amplitud muy extensa, como es la agonía de Razuniti, donde destaca más su corriente literaria, que como bien se mencionó es el indigenismo, donde pertenece o donde se desarrolla en los Andes, y tiene como autora a José María Arguedas, donde ya está perteneciendo a una corriente literaria. Ahora yo les voy a hablar sobre mi apreciación crítica de la obra. La obra de José María Arguedas me parece una de las mejores con respecto a la corriente literaria, que es el indigenismo literario. También me gustó la parte donde José María Arguedas trata de resaltar el amor que tiene un indígena hacia una danza, que en este caso es Razuniti, hacia la danza de tijeras. También que la creencia que tiene hacia el guamani, al seguir bailando mientras sus extremidades ya casi están muertas, y también cuando trata de resaltar el tema del renacimiento en la última parte de la obra. A continuación les daré mi apreciación crítica. Me gusta mucho la obra principalmente porque es uno de los mejores cuentos con introducción indígena. Estudia y forma la cultura indígena, además de que usa recursos literarios como la metáfora. La combinación entre el espiritualismo y el mundo mortal es confusa debido al uso de la metáfora, pero aún así es muy interesante. Bien, mi apreciación crítica. La obra de José María Arguedas, La agonía de Razuniti, muestra la corriente literaria del indigenismo. A mí me agradan los personajes y sus características, como lo son el guamani, quien es el espíritu y la montaña en forma de cóndor. Esa es una creencia de Razuniti, lo cual muestra la creatividad del autor. Para poder culminar esto, mi apreciación crítica es que el cuento de la unidad de Razuniti lo narra con un hecho muy fundamental al momento de hablar de la danza, lo cual representa su cultura autóctona, donde demuestra su arte a través de la danza, donde
Principalmente Razzuniti hará ver a la gente la importancia de este baile, donde realmente José María Arguedas quiere recargar el uso importante de instrumentos como lo es el arpa y el violín, haciendo uso de un sonido muy adiestrado y redundante de aquella danza, donde nos quiere ver que por más que Razzuniti muera, quiere dejar quiere transferir lo mejor de la danza a todos. Gracias y espero que hayan podido conocer un poco más del análisis literario sobre el cuento de la agonía de Razzuniti. Bien, entonces fuertes aplausos para el grupo especial de secundaria, quien también son recompensados con un diploma por su esfuerzo, ¿no?, para lograr su exposición. Este es un esfuerzo que no es de un día, no es de 2 días, es todo un proceso de investigación de la obra. Cada uno de ellos ha desempeñado una determinada parte de la obra y ustedes han podido escuchar, ¿no? Todas son las obras de José María Arguedas. Felicitaciones, jóvenes del grupo. Muy bien. Fuertes aplausos entonces para los jóvenes del grupo. Y así, ¿no? Todas las exposiciones están siendo premiadas, ¿no?, con su respectivo diploma, que les quede como un recuerdo, ¿no?, de su participación en la exposición, en la realización de la sexta feria del libro arguediano, ¿no? Ya estamos quedando casi llegando a su fin, un poquito de paciencia. Bien, mientras se está preparando el siguiente grupo, que es la Pre San Marcos, ¿no? Ya con ellos prácticamente ya estamos terminando las exposiciones y luego viene, digamos, ya la clausura del evento, ¿no? Así que por favor no se estén moviendo, todos estén hasta el final y luego ya cuando salgamos lo vamos a salir en forma ordenada. Ya, a ver, por favor, niños de primaria, los más pequeños, vamos tomando asiento y no quisiera que se movilicen mientras dure la exposición. Por favor, a ver. A su lugar de asiento, por favor. ¿Ya? Los estudiantes no tienen por qué estar movilizándose, por favor. Ya, si están acá, esta es la última sala que tienen que quedar acá. Ya no pueden ir a otra sala ya. Todos los alumnos ya están en una determinada sala hasta a la hora de salida. O sea, ya no hay motivo de estar saliendo, ingresando, saliendo, ingresando. Y si lo hacen en forma ordenada y en silencio, no interrumpir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a recibir en esta oportunidad a los estudiantes expositores de la Pre San Marcos con la obra Calima. Fuertes aplausos a todos para los jóvenes que prácticamente es último año que nos acompañan. El otro año ya estarán exponiendo en la universidad, en otros lugares, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el maestro ceremonia? Buenas tardes, padres de familia, compañeros del Colegio Larito José María Arguedas, directivos y profesoras. El día de hoy nuestro grupo hará una exposición sobre la obra Calima, una obra muy reconocida del autor Gonzalo Higueras. Procederé a nombrar a los integrantes de este equipo. Los integrantes son Ashley Alcaraz Gualparimachi, Micaela Guapaya Caicho, Valentino Palomino Arcos, Ainara Torrejón Arias y finalmente Fátima Garay Matías. Y bueno, quien les habla, Zach Saguma Ibáñez. Así que sin más rodeos, daremos inicio a la exposición de esta obra. Bueno, ahora procederé a darle el pase a mi compañera Fátima. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la biografía de Gonzalo Higueras. ¿Quién es Gonzalo Higueras? Gonzalo Higueras es un escritor que nació el año 1952, un 10 de noviembre, en Piura, Perú. Ejerció
la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Lima y ejerció en su rubro hasta el año 1996, para luego dedicarse a diversas actividades culturales como lo son la música y la pintura, las cuales ha destacado con gran éxito. Pero fue la literatura en la cual se ha dedicado con mayor pasión, y esto lo podemos ver en su reconocimiento no solo de manera nacional, sino que también de manera internacional. Gonzalo Higueras empezó a escribir a partir de los 40 años, y fruto de esto es la publicación de su primera obra, El Cuernos de Luna, en el año 2007. El autor le tiene mucho cariño a esta obra, pues la considera como la escritura en la cual tiene mucho cariño, porque la considera la novela en la cual enseñó a escribir. La segunda publicación fue El Último Tallar, en el año 2010, la cual actualmente cuenta con 5 ediciones. Su tercera publicación fue Calima, en el año 2017, y su obra más reciente es El Primer Vicus, publicada en el año 2021. Gracias a la publicación de cada una de estas obras, el autor ha venido a ganarse el reconocimiento como uno de los mejores representantes de la literatura contemporánea del Perú. Tampoco podemos olvidar la publicación de Los Migueles, la cual escribió junto con Fernando de Parra, la cual nos habla de próceres, líderes, autores, escritores que han dejado una huella y que han venido a saber enriquecer la historia de Piura. Y un dato interesante, hablando de Los Migueles, podemos saber sobre una entrevista que Gonzalo Higueras viene a ser un familiar lejano de Miguel Grau por parte de su abuelo Hernán Cortés del Seminario. Gonzalo Higueras ha ganado el Premio Internacional de la Literatura, CIANE, en el año 2017, gracias a la forma narrativa que tiene de expresar costumbres, tradiciones y la historia de los pueblos latinoamericanos. Este galardón se lo otorgó a su obra El Último Tallar, y gracias a esto ha venido a ganarse reconocimiento entre autores de la literatura de manera internacionales. Si bien no podemos conocer mucho sobre este autor, pues no nos comparte mucho su biografía, pues él considera que cuenta su historia a través de sus textos, en sus novelas. Podemos saber que él busca resaltar la historia del Perú a través de sus novelas y que tiene como mayor inspiración Piura, su lugar de nacimiento. A continuación le voy a pasar con mi compañera Inera Torrejón, que les va a hablar sobre las obras. A continuación les hablaré sobre las obras del autor. Gonzalo Higueras tiene como obra Al Último Tallar. Ustedes se preguntarán de dónde proviene el nombre Tallar. Bueno, viene de la denominación de tacya. ¿Y qué es tacya? Tacya es una herramienta agrícola con la que denominan a un grupo de etnias con un origen común, las que asentaron en la época prehispánica a la costa de Piura y se encargaban principalmente de la agricultura y la pesca. El autor Higueras transportó su relato a la época prehispánica, dándonos a entender la importancia de los tallanes para que puedan entender la forma de vida y la mística relación de sus descendientes con el mar, con la tierra y con el agua. Como siguiente obra tiene la obra de Calima. Al inicio de esta obra nos da una idea de que se basa a la Divina Comedia, ya que existen 3 personajes que son sus 3 amigas, la soberbia, la lujuriosa y la vanidosa. Estas mismas etapas por las cuales se pasa la Divina Comedia. Hay varias citas de la Divina Comedia, como por ejemplo, el amor es una paradoja, porque a veces uno no vive con quien ama e intenta amar con quien vive. A veces los amantes no se pueden dejar de amar, ya a pesar de todos sus conflictos y contradicciones que tengan. Para ellos, eso era el paraíso. Y como última obra les hablaré sobre El Primer Vicus. Esta obra fue publicada por la editorial de Atayala, una historia que no solo se basa en el presente de la cultura, sino también en cuántos lazos aún existen de lo que fue la cultura vicus. Para Higueras, haber escrito esta obra, su inspiración de haber escrito esta obra fue haber vivido en Piura, ya que sentía todo el ancestro de los vicus, así como también sentía sus cerámicas de aquel pueblo. Encontrar el pasado, el presente en cosas del pasado lejano ha sido de mucha tendencia en este libro. Y bueno, a continuación les pasaré con mi compañero Zach, que les hablará sobre la estructura interna. En este momento procederé a hablar un poco sobre la estructura externa de la obra.
La obra Calima nos cuenta un relato. Eso no quiere decir que es el género narrativo, narra una historia. Y debido a su larga duración, que da aproximadamente 200 páginas, poco más, sería de la especie novela. La corriente literaria a la cual pertenece es la literatura peruana contemporánea, es decir, todo relato que ha sido escrito a partir de los años 50. Entre las características que más destacan de esta corriente literaria vendría siendo el uso constante de las novelas, ya que lo que se buscaba transmitir en este periodo hasta la actualidad es descripción de lugares, un gran número de personajes, una larga historia en general. Y también otra característica que sobresale bastante es el hecho de que puede hablar de bastantes temas de la realidad, valores humanos, como lo puede ser la esperanza, o antivalores, como lo puede ser la infidelidad. Y el contexto que en sí tiene esta corriente es que esta corriente surge de los años 50, una época donde es recordado bastante el hecho de que mucha gente de la sierra o de otras partes del Perú que no sea la capital migraron hacia la ciudad de Lima, ya sea por un tema económico, social, o simplemente era la única alternativa que les quedaba. Pero si lo tenemos en un contexto más actual, vivimos en una época del Perú donde a nivel social es muy recordado todavía el tema del terrorismo en los años 90, al igual que el gobierno de Fujimori. De hecho, esto es algo que se ve bastante en la obra. Y también no olvidemos el hecho que tenemos una constante desconfianza hacia nuestros gobernantes, hacia nuestros ministros, por un tema de que han habido casos de corrupción, entre otros, ¿no? Que siempre vale la pena recordar. Le procederé el pase a mi compañero Valentino. Bueno, yo les hablaré sobre la estructura interna de la obra, empezando por los temas, ¿no? El tema principal de esta obra es la percepción de la realidad peruana para alcanzar la redención. Ahora, los temas secundarios son varios, pero entre los que más destacan está la condición humana y su alta complejidad, está la transformación histórica de los sectores sociales, la búsqueda de la identidad y del amor, etc. Ahora, pasaré con los personajes. Los personajes principales. Tenemos a Sandra, que es la protagonista. Es una chica la cual pasa por una relación amorosa complicada. Esto la lleva a consumir excesivamente hipnóticos, lo cual la lleva a caer en un sueño profundo, en el cual ella verá lo que es amar y lo que conlleva hacer eso. Virginia, amiga de Sandra, la cual hace pasar por diversos problemas y experiencias. Hernando, esposo que trataba mal a Sandra. Bernardo, amor juvenil de Sandra, que en la última parte de la obra viene para ya iluminarla por completo. Personajes secundarios. Tenemos a Flaca Miro Quesada, es una amiga de Sandra, la cual la lleva a fiestas lujosas para tener aventuras amorosas. Tenemos a Patricio Ortiz de Ceballos, que es un arequipeño el cual tiene una aventura con Sandra. También tenemos a Lorraine Simpson, que es la organizadora de una gran cena en el Club Nacional. Tendremos a Bobby Grandland, que es un amigo de la etapa juvenil de Sandra. Tenemos a Pucho y Roger, que son los personajes con los cuales Sandra se dirige a un bar. Tenemos al Capitán Quiroga, que es el responsable de que Virginia y Sandra salgan por un camino seguro del frontón. Y por último tenemos a Miguel, que es aquel que les da posada cuando Virginia y Sandra están por el Callao. Ahora, el tiempo de esta obra es lineal y esto se puede ver al cabo de varios días. El ambiente de la obra son varios, ya que las acciones se realizan en distintos lugares, pero los lugares que más destacan están San Isidro, Villa El Salvador, el Golf Club o la misma Lima Central. El narrador es omnisciente, ya que como podemos ver en la obra, nos detalla al máximo los lugares en los que se generan las acciones y también nos menciona los pensamientos y las emociones internas que llevan los personajes. Y la acción principal es cuando Sandra se da cuenta del tipo de vida que está llevando por comentarios de personas cercanas a ella. Ahora le doy paso a mi compañera Micaela. Resumen. Al inicio de la obra vemos a Sandra, quien se encontraba desayunando y mirando a través de su ventana el distrito de San Isidro. Sandra se iba a reunir con sus amigas, la Flaca Miro Quesada y Puchi Canseco, y también Lorraine Simpson. Ellas se van a juntar en un club. La primera en llegar fue la Flaca Miro Quesada, que era una amiga que era súper lujuriosa.
Después llega Lorraine Simpson, quien era una persona muy soberbia y que vestía de manera muy ostentosa. Entonces, cuando Sandra llega, se reúne con sus amigas, se ponen a conversar, se toman un par de tragos. Sandra vivió en Lima con sus padres. Sus padres la mimaron mucho a Sandra. Todo lo que ella quería, su padre se lo daba. Entonces, ella creció así, teniendo todo lo que ella quería. Cuando su padre falleció, ella como que perdió todo lo que ese cariño, se sentía sola. Entonces ya no era como antes, que todo el mundo le daba lo que ella quería. Ella tenía problemas, no podía dormir por las noches y tenía que tomar medicamentos para dormir. Ella estaba casada con Hernando, su esposo, quien al principio mantenía una buena relación, pero después, pasando el tiempo, Hernando se volvió frío, celoso. Por cada cosa mínima que Sandra hacía, como que ya la buscaba algo para poder incomodarla. Entonces Sandra, un día conversando con sus amigas, le cuenta lo que estaba pasando, y sus amigas le dicen la idea de que puede ser que tenga un amante. Entonces Sandra como que se quedaba con esa idea y ahora ya no podía dormir ya. Así tomara pastillas y medicamentos, se había quedado con esa idea en la cabeza. Un día, Hernando le dice a Sandra que la invita a desayunar para que vayan a su casa. Entonces, Sandra acepta, pero Hernando le dice con una actitud media rara: tenemos que hablar. Entonces, cuando ella escucha eso, como que se sorprende y se asusta, porque ya como que sabía lo que iba a pasar. Entonces, Hernando le dice que quería que terminara su relación. Sandra al principio no lo quería aceptar, comenzó a hacerse ideas en la cabeza sobre lo que le habían dicho sus amigas, si tenía un amante. Entonces ella como que al principio no lo aceptó, pero después lo aceptó. Luego que termina su relación con Hernando, ella se muda cerca de la flaca Miró Quesada, su amiga la lujuriosa. Su amiga la lleva a citas. En una de esas citas conocen a Cucho, Romero y Patricio, un arequipeño. La flaca Miró Quesada estaba saliendo con Cucho Romero, era su amante, ya que Cucho tenía a su esposa. Y de igual manera hace que Sandra salga con Patricio, el arequipeño. Entonces pasa el tiempo y en una fiesta que hace Hernando por su cumpleaños, el ex esposo de Sandra la invita. Entonces Sandra va con un vestido negro, muy linda, todo el mundo la miraba, y ahí se encuentra con Hernando y también se encuentra con Cucho y Patricio. Entonces cuando ella está en la fiesta, como que al verlos, que ellos llegan con sus esposas, Sandra como que se incomoda un poco y se siente como que rara al verlo con su esposa. Entonces la flaca Miró Quesada da a él como el primer paso y se acerca a Cucho y le comienza a hablar, aunque esté su esposa. Entonces Sandra como que era un poco tímida, se quedó ahí sentada observando a ver si Patricio se le acercaba. La flaca Miró Quesada le dice a Sandra que Patricio la estaba buscando y que tenía que bajar. Entonces cuando Sandra se va a dirigir a donde estaba Patricio, viene la anfitriona de la fiesta y le presenta un amigo a Sandra para que se pongan a bailar. Entonces Sandra acepta y se pone a bailar con el amigo de la anfitriona. Entonces, mientras ella bailaba, comenzó a recordar, ¿no?, que se iba a juntar con Patricio, y ella dijo que no estaba de acuerdo con eso, que lo que iba a hacer era una locura y que gracias al amigo ya no hizo algo malo. Pasó el tiempo y Sandra comenzaba a preguntarse que esa persona que estaba con la flaca Miró Quesada no era ella, porque ella no hacía ese tipo de acciones, no era como su amiga. Entonces ella como que decía alejarse de la flaca Miró Quesada, y ahora Puchi Canseco le quería presentar otro amigo a Sandra, un amigo que era amigo de su esposo, un empresario. Entonces Sandra no quería ya nada que ver, ya estaba como que muy estresada porque sus amigas le querían presentar a nuevos amigos para que conocieran, pero Sandra no quería nada de esas cosas. Sandra conoce a Virginia. Virginia, cuando la conoce, se pone a conversar, Virginia dialoga con ella, la entendió. Entonces Virginia le dice a Sandra que si se podían ir en su carro a pasear, y Sandra acepta muy cordialmente. Entonces se van a gironear por todo el centro de Lima junto a Virginia. Virginia hace que Sandra recuerde cuando ella era chiquita, venía con su mamá a comprar vestiditos, o con sus otras amigas a comprar zapatitos, muchas cosas. Entonces Sandra como que ya se estaba tranquilizando un poco, ya se estaba sintiendo más a gusto. Virginia le dice a Sandra que la iba a llevar a conocer malas experiencias, pero también buenas experiencias, para que ella vea en qué realidad estaba. Entonces le dice a Sandra que suba al carro y que la iba a llevar a un puerto. En el puerto deja a Sandra en el carro y Virginia se va a buscar
a la persona que las iba a llevar al frontón. El frontón era una prisión. Cuando Sandra y Virginia van al frontón, al principio se dividía por secciones. Al principio ven la sección de políticos, que ven a unos ancianos que se encontraban dialogando sobre la política del Perú, sobre si iba a cambiar, sobre si no iba a cambiar. En otra parte ven a los violadores. Virginia le comenta a Sandra que ahí se cumplió una ley, ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú haces, te lo hacen ahí en la prisión. Y Sandra, con tal que cada vez que entraba a la prisión se veían nuevas experiencias. Ella estaba aterrorizada por todo lo que veía ahí. Veía gente bailando eróticamente, veía borrachos, veía personas que se estaban peleando con botellas de vidrio. Ella no se sentía a gusto ahí, tenía miedo en ese instante. Y ya se quería ir, y le dice a Virginia que se quería ir, pero Virginia le dice que no, que tenía que continuar y que juntas iban a cruzar por todo el frontón. Entonces, en uno de lo que están caminando, uno se le acerca y con una botella de vidrio que estaba rota, las amenaza y le dicen que ellas ya no pueden pasar más adentro del frontón y que se tienen que ir, porque aquel que entra al frontón ya no sale vivo. Entonces Sandra estaba asustada, se asustó más, y el que venía con ellas, quien las había llevado en el barco, les dice que no, porque ellas habían entrado con él. Entonces se sacan todas sus joyas, todo lo de valor que tenían, y se lo entregan. Y siguen entrando al frontón. De ahí se encuentran con el capitán Quiroga, que les dice y les pregunta: ¿qué hacen acá? Acá nadie puede entrar. Entonces Virginia le explica que iban a visitar, y el capitán Quiroga les envía a un sargento para que las lleve por todo el frontón, para que vean la situación. Luego que salen del frontón, Sandra ya se sentía más tranquila, porque ya era como que otro ambiente de todo lo que había vivido, de todo lo que había visto ahí en el frontón, cosas tan aterradoras. Entonces Virginia, después que la lleva al frontón, la lleva ahora a lugares cálidos, la lleva a ver poetas, la lleva al Teatro de Lima, la lleva a recordar ahora experiencias buenas. Después que Virginia la lleva por todo otro recorrido, le entrega a Bernardo, que era un amigo de Sandra, un viejo amigo de Sandra. Entonces Bernardo le dice a Sandra que le iba a llevar donde la luna brilla más que el sol, y se refería al distrito del Villa El Salvador. Entonces, junto a Sandra, Bernardo recorre Villa El Salvador, la lleva a nuevas experiencias. Por ejemplo, la lleva como que a un centro en donde estaban todos orando, donde estaban todos arrepintiéndose de sus pecados, y le hace recordar nuevas experiencias también ya cálidas. Y Sandra se sentía a gusto, y como si ya ella misma se estaba preguntando qué camino tenía su vida, ya que ella vivía la vida de manera muy desalentada, la vivía por vivir, con desgana, y ahora se daba cuenta que la vida puede tener momentos felices, momentos gloriosos, recordar viejos tiempos, cuando estaba con su familia. Y al final de la obra, pues Sandra despierta, porque todo era un sueño, y ella se queda como que sorprendida, ya que ese sueño ella creyó que realmente estaba con Virginia y Bernardo. Entonces ella como que se queda sorprendida, comienza a ver sus joyas, a ver si las tenía ahí, y sí, tenía todas sus joyas, y encuentra un libro en el pupitre que tenía, y ese libro, cuando abre la portada, decía: a Sandra, mi hija espiritual, la que conocí en la Calima. Y eso estaba dedicado de Virginia. Entonces ella como que se sorprende. Y eso es todo. Ahora le doy el pase a mi compañera Ashley. Ahora les voy a presentar una cita textual. A ver, quiero interrumpirlo. Por favor, ¿me pueden hacer el servicio de quedarse 5 minutos más? Ya vamos a terminar. Se ve feo que mamá e hijo se salen. Yo he dicho al principio, terminamos acá y nos vamos a retirar. Ahora, la salida de ellos es a la 1. No sé si afuera estarán saliendo o simplemente afuera están quedando parados. Por favor. Ahora les voy a decir una cita textual, les voy a leer para luego explicarles. A veces lo irreal se disfraza de la seguridad. No caigas en esa trampa de nuevo. Te pasarán cosas, sí, pero puedes asegurarte que yo estaré de tu lado para regresar. Lo que explica esta cita textual es más que todo lo que uno siente, porque pueden haber muchos obstáculos, pero tú igualmente te tienes que levantar. Que hay una parte de ti que siempre debe estar ahí para que tú puedas obtener todos tus objetivos o tener la tranquilidad y la felicidad que necesitas. Le doy paso con mi compañera Fátima, que les dará otra cita textual. Bueno, mi cita textual es: las almas de los condenados recuerdan el pasado y entreven el futuro, pero no pueden conocer el presente.
Esta cita textual encontramos como una reflexión que tiene Virginia al encontrarse en el frontón junto con Sandra y el haber pasado por todo el frontón y encontrarse con diversos espectros, los cuales le contaba su historia. Bueno, podemos entender de que las almas de los condenados es como que existen personas las cuales viven encadenadas, atormentadas por los errores que han vivido en su pasado y que de alguna otra manera puede entrever lo que les repara en el futuro, pero que lamentablemente al estar atadas al pasado de sus errores no pueden vivir ni conocer su presente. Es una frase muy interesante, pues la podemos relacionar con la realidad actual en diversas personas. Ok, bueno, mi compañero Zach va a decirle la última cita textual. La última cita textual que tenemos se dice en la cuarta parte de la obra, la cual dice: la revolución no es muerte, ni imposición, ni sometimiento, ni fanatismo. Esta frase, más allá de estar en la obra, trasciende lo literario, ya que es una frase que de verdad se dijo en los años 90 y fue una respuesta de una persona llamada María Elena Moyano. Tal vez algunos la conozcan, otros no. Bueno, fue una mujer que se hizo bastante reconocida en el distrito de Villa Salvador, debido a que siempre estaba en marcha, siempre estaba en organizaciones que beneficiaban al bien común. Y sin embargo, cuando llegó a ser teniente alcalde de ese distrito, el grupo terrorista Sendero Luminoso la acusó de, digamos, manipular el dinero, robarse donaciones que venían de otros distritos o del exterior. Así que en respuesta a esa falsa acusación, María Elena Moyano dijo esa frase. ¿Y qué quiere hacer entendernos? Bueno, como sabemos, el grupo Sendero Luminoso tomaba el cambio, o sea, quería cambiar el país, pero por medio de violencia, asustar a las personas, meter este terror en la cabeza, ¿no? Sin embargo, María Elena Moyano era todo lo contrario. Ella pensaba que la verdadera revolución se da luchando por una sociedad digna, con respeto y donde todos podamos trabajar juntos, ¿no? Entre comillas, una sociedad justa, que lo que ella buscaba. Aunque lamentablemente tras esta respuesta sería asesinada el 15 de febrero del año 1992. Ahora daremos paso a mi compañera Ashley, quien les dará las conclusiones de la obra. Conclusiones. La primera conclusión se da reflejo a la realidad humana, porque nos muestran distintos pecados que vivimos el día a día, que son los obstáculos que Sandra debe afrontar, como la miseria, la soberbia y la miseria. La segunda es que la redención es un reflejo de la tranquilidad en busca de la felicidad. Sandra es alguien que es muy cohibida, porque al principio nos muestran quién es alguien que la pueden dominar fácilmente respecto a la crianza que tuvo hace tiempo. Pero a medida de los obstáculos, ella vio cómo es la realidad, le dio una reflexión de esta y decidió levantarse. También nos da un reflejo sobre los distritos, ya que estos aparentan todo lo que no son, ya que también vemos la corrupción, también vemos... Le doy paso a mi compañero. Bueno, para culminar la exposición daré la apreciación crítica general de todo nuestro grupo, la conclusión a la que llegamos todos juntos. La obra Calima lo que realmente nos quiere mostrar, como dijo mi compañero, el tema siempre fue la realidad peruana, vinculándolo a lo que sería la esperanza, una redención, digamos, ¿no? Y esto se da en el gran viaje que tiene Sandra Bustamante. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo ese viaje, la obra en general tiene una gran similitud y paralelismos con lo que sería la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. Algunas bastante obvias, como el hecho de que las tres amigas de Sandra representaron a las tres fieras que persiguieron a Dante Alighieri en esa obra, La Divina Comedia. Y otras más rebuscadas, como el hecho de que Sandra y Virginia, para llegar al frontón, que sería como que la zona más peligrosa de todo Lima, donde está lo peor de lo peor, es un reflejo de cuando Virgilio y Dante Alighieri tuvieron que cruzar la laguna Estigia.
para pasar a la segunda parte del infierno, donde también estaba lo peor de lo peor. Y ahora, una cosa que nos llamó bastante la atención de la obra es cómo retrata todo lo psicológico, los valores, los antivalores de la sociedad peruana en general, de sus diferentes sectores sociales, como lo puede ser, podemos pasar en lugares como San Isidro, donde la situación de vida es bastante buena, pero también hay lugares como el Callao y Villa El Salvador, donde tal vez no lo son tan así. Así que tras ese viaje, Sandra Bustamante llega a una reflexión. Tras haberlo visto todo, llega a esa reflexión, donde siempre se da la muestra del factor esperanza. Sandra Bustamante ya prácticamente había perdido la esperanza en todo, pero con ese viaje que tiene, recupera esa esperanza, lo cual la lleva a la redención, mostrándonos claramente cómo la esperanza siempre va a ser un factor importante para poder llegar a algo nuevo. Viendo todo lo que vio, llega a ese punto donde entiende bastantes cosas en la vida, quién es en realidad y sobre todo, qué es el amor. Y podemos concluir que todo eso fue gracias a la esperanza. Y para culminar, solo puedo decir que la obra termina mostrándonos cómo la esperanza es lo más bonito de la vida y lo que nos puede llevar a otro nivel. Muchas gracias. Muy bien, fuertes aplausos para el grupo de pie. De igual manera también ellos son premiados, incentivados con su diploma en mérito al esfuerzo por esta exposición. ¿Sí? A ver, los que tienen la cámara, por favor, aprovechen. Mientras tanto, le voy a pedir a los profesores que están presentes, por favor, se pueden poner en la parte posterior de cada estación, porque vamos a salir en orden. Previamente, cuando yo diga, o dé la orden, ¿ya? Nadie se mueve, por favor, porque no está terminado el certamen. Agradezco a los padres de familia, a los estudiantes que están manteniendo en orden. Pues, lamentablemente, hay padres de familia y alumnos que no han obedecido. Esta es falta de respeto. Esa es mi incomodidad ahorita. Por favor. Bien, un fuerte aplauso más para estos chicos de la Pre San Marcos, que es prácticamente el último año ya que nos están acompañando. Posteriormente ya estarán haciendo lo mismo en las universidades, en los institutos, de repente, ¿por qué no en su sector? Por favor, nadie se mueve, por favor. De esta manera se está culminando el certamen, ¿no?, que consta de 2 días, el día de ayer y el día de hoy, en la 6ª Feria del Libro Arguediano. Como verán, es un certamen cuyo objetivo es incentivar a la lectura, a la creación de obras. Es por eso el esfuerzo del colegio, que ha traído escritores, autores de obra, ¿no?, el contador, el cuentacuentos, etcétera, etcétera. Los chicos, por su lado, también han expuesto las obras para conocer más de José María Arguedas, ¿no? Y es el esfuerzo de ellos, el aprendizaje sobre todo de ellos y la responsabilidad. Aquí ha habido 2 juegos, 2 valores en juego: la responsabilidad, la puntualidad y, bueno, el respeto por todo sobre las cosas, ¿no? Me van a disculpar de repente si he alzado un poquito la palabra, pero es necesario. Bien, señores padres de familia, en nombre de la dirección del Colegio Lalito José María Arguedas, doy por clausurado la 6ª Feria del Libro Arguediano. ¡Que viva el Colegio José María Arguedas! ¡Que viva el Colegio José María Arguedas! ¡Que viva los padres de familia! ¡Que viva sus hijos! Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Ahora sí, por favor, primero el batallón de allá. En orden, primero allá, nadie se mueve, por favor. 2 minutos y ya salimos. 2 minutos y salimos. A ver, por favor, no crucemos, manténganse.